Buenas tardes, un caluroso saludo a todas las personas que están acá y un agradecimiento enorme a los organizadores. Es un honor realmente que me hayan invitado y poder estar esta tarde con ustedes compartiendo algunas ideas del trabajo que hacemos. Yo pensaba no empezar esta charla con los números que siempre se dan en las charlas de seguridad vial. Yo pensaba no decirles o no recordarles aquello de que anualmente mueren en las carreteras del mundo 1.4 millones de personas debido a los siniestros del tránsito. También pensé que no era apropiado recordarles que 55 millones de otras personas resultan con lesiones serias, discapacitantes también a causa de esos siniestros del tránsito. Y también pensé que no era necesario que les recordara que la inseguridad en las calles del mundo es la principal causa de muerte en los jóvenes entre los 5 y los 29 años. O sea, las personas más jóvenes en la edad productiva, en la flor de la vida. Yo dije, ¿para qué voy a decirles eso si ya lo conocen? Probablemente están sensibilizados. Pero es que no puedo empezar esta charla si no digo eso. Si no les recuerdo que realmente estamos ante una pandemia mundial. En las carreteras se está muriendo mucha gente todos los días. Y el impacto humano que esto tiene no es lo único. Hay un impacto económico asociado a la inseguridad de nuestras carreteras. Este fenómeno le está costando a nuestros países en vías de desarrollo entre el 4 a inclusive el 6% del Producto Interno Bruto, en términos de costos como atención médica, primas de seguros, discapacidades, pérdida de horas laborales, asistencia social y todo lo que ustedes pueden imaginarse que deriva como consecuencia de las fatalidades del tránsito. Bueno, pero esta tarde, además de comentarles el problema en el que estamos en el mundo, vine a comentarles algunas cosas positivas que estamos haciendo para paliar esa situación. Como el mundo está consciente de esto, y esto no es nuevo, y tenemos 2 décadas ya de acción, o por lo menos de alerta mundial al respecto, el tema de la seguridad vial fue puesto en la alta palestra mundial, incluyéndolo como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo 3.6 que tienen allí, que dice que para el 2000, y en aquel momento decía 20, y les explico por qué, porque esos objetivos fueron redactados en el 2018, cuando aún no terminaba la primera década de acción, 2010-2020. Entonces, la segunda década de acción, el nuevo lanzamiento de una estrategia mundial, dice que para el 2030 tenemos que comprometernos a reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por los accidentes de tráfico en el mundo. La seguridad vial está en la cima de los objetivos mundiales de desarrollo. Está considerado ahora sí como un asunto de altísima prioridad mundial. Y sobre ese momentum que tenemos es que estamos aprovechando en hacer el trabajo que hacemos. Hay otros objetivos también, como los que cito allí, el 9.1, que habla de desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes. Eso tiene que ver mucho con lo que comentó Francisco, quien me precedió. También tenemos que hablar de sistemas de transporte seguros, accesibles, inclusivos y demás, que tengan consideración para personas con vulnerabilidad, etc. Estamos hablando entonces de transporte seguro, inclusivo y accesible y eficiente principalmente. Eso que está ahí es la nueva estrategia mundial, el plan los conceptos que rigen el segundo decenio de acción para la seguridad vial. Y básicamente nos dice qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y quién tiene que hacerlo. Y llamo la atención a un concepto fundamental. Para aquellos que tenían el conocimiento de estos asuntos de la década de acción declarada por Naciones Unidas, podrán recordar que aquella primera década de acción que terminó en el 2020 estaba muy enfocada en segmentos aislados, en pilares. El pilar de la infraestructura, los autos, el pilar de los usuarios, etc. Y todo se trataba como islas, digámoslo así, separadas. El nuevo paradigma mundial es que estamos bajo un sistema y todo tiene que ser visualizado y tratado en forma integral. Llamo la atención entonces a uno de los elementos que está en esa pantalla, que es justamente relacionado con el trabajo que hacemos desde
desde la organización para la cual trabajo, a la cual me voy a referir en unos minutos. Por favor, noten que en esta parte inferior izquierda, uno de los objetivos que está ahí señalado explícitamente se refiere a infraestructura segura y tiene como símbolo una bandita con 3 estrellas. 3 estrellas de seguridad es el mínimo establecido por las Naciones Unidas como la meta mundial. Y esas estrellas que están allí se evalúan mediante la metodología del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras para el cual trabajo y represento, y sobre lo cual les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, somos una organización que puso al servicio del mundo sistemas y protocolos de evaluación de la seguridad de las carreteras que hoy son el estándar internacional por el cual nos regimos en una segunda década de acción. Ahorita vamos a hablar de estrellas y de cómo funciona y cómo se evalúan, y vamos a hablar de ingeniería aplicada a esto. Hay 2 metas concretas, además de los objetivos de alto nivel expresados en los objetivos de desarrollo sostenible, y son metas que se refieren a la infraestructura. La meta 3, que así se le llamó, habla de carreteras nuevas y dice, en adelante, todas las carreteras nuevas que construyamos en este planeta tendrán que ser carreteras que incorporen elementos de seguridad y que tengan al menos una calificación de 3 o más estrellas, nuevamente mencionado. La meta 4 se refiere a las carreteras ya existentes. Tenemos un enorme stock de infraestructura que definitivamente no es seguro, que ahorita les voy a proveer algunas cifras para sustentar esto. Y dice, en otra forma, pero dice, también tenemos que trabajar en mejorar esa infraestructura que no es segura y llevarla a ser más segura. Pero también hay otra meta que complementariamente traigo acá para reconocer que no basta con mejorar la infraestructura si seguimos teniendo, por ejemplo, comportamientos irresponsables en la carretera, si seguimos teniendo comportamientos riesgosos. Y por eso una de las metas es explícita en hablar de la reducción de la velocidad. La velocidad es quizás el elemento más importante que incide en la generación de siniestros del tráfico. Es uno de los elementos más importantes. No hay infraestructura suficientemente capaz de contener excesos de velocidad y atenuar eso. No existen barreras, no existen diseños geométricos, no existe una carretera, ni acá, ni en Alemania, ni en los mejores países, con las mejores autopistas, que sean capaces de contener esos comportamientos imprudentes y la alta velocidad. Y eso, por lo tanto, debe tratarse en esa forma sistémica, en esa forma que está allí. Este es un problema multifactorial y por lo tanto debemos de tratarlo en forma multifactorial. No podemos pensar solamente en islas. Yo me encargo de las carreteras y no sé, otro que se encargue de los sistemas de atención médica, otro que se encargue de los sistemas de gestión de la seguridad vial, otro que se encargue de asegurar que los vehículos cumplen con normas, etcétera. No, tiene que ser una visión integrada, una visión multifactorial, y así debe tratarse. Por supuesto que cada parte debe hacerse responsable de esa que le corresponde, ¿no? Y aquí estamos frente a ingenieros civiles que están trabajando precisamente en el diseño y desarrollo de la infraestructura vial. Pero bueno, no nos olvidemos que como sistema hay otras partes del sistema que confluyen para hacerlo seguro, ¿no? Y finalmente, el enfoque más importante detrás de todo esto no es la ingeniería, no es el desarrollo de infraestructura, es la vida humana, es el desarrollo humano que está vinculado a la infraestructura. La infraestructura puede tener efectos muy positivos en el desarrollo económico y social de los países, pero también puede tener efectos muy negativos como los que comenté al inicio de esta charla, ¿no? Todo esto se hace bajo lo que se llama los principios del sistema seguro. ¿Qué es un sistema seguro? Bueno, ya comenté que esto debe tratarse como un sistema, ¿no? Ya comenté que todos los elementos que conforman el transporte deben funcionar como un sistema y que por lo tanto, cuando una de esas partes del sistema falla, el sistema como tal no funciona bien. Hay varios principios que fundamentan esto del sistema seguro. Básicamente, quiero referirme a uno que es súper importante
Y el concepto es, los humanos cometemos errores. Los cometemos hoy y los cometeremos mañana. Siempre estamos cometiendo errores. Y por lo tanto, asumiendo eso y asumiendo que no puedo eliminar esa circunstancia humana, debo de preparar al sistema para que perdone esos errores. Debo de preparar un sistema para que compense esas fallas humanas. En términos de infraestructura, llevado a lo que nos ocupa esta tarde, a las carreteras, esto se llama carreteras que perdonan. Son carreteras cuyos diseños están preparados para contener, bajo ciertos límites, condiciones que de otra forma hubiesen sido mortales. El ejemplo más claro es la barrera de contención lateral, que está suficientemente bien diseñada para que en lugar de que yo salga expulsado por un precipicio, me retorne a la carretera, atenúe la energía y me detenga en la trayectoria. Eso se llaman carreteras que perdonan, pero ojo que ese concepto no lo podemos estirar al infinito. No hay carretera capaz de perdonar a un borracho a 140 kilómetros por hora o a un picón a 140 kilómetros por hora. Para eso no vamos a diseñar las carreteras. Las diseñamos para los otros que en forma responsable cometen un error, como lo cometemos todos, ¿no? Y ese es el concepto moderno. Las carreteras se diseñan pensando en servir a el propósito de la vida humana a través de la contención de esos errores por medio de la ingeniería moderna que tenemos, ¿no? Pero ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y entonces por qué me está hablando de carreteras inseguras? En el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras tenemos estadísticas porque hemos pasado 20 años evaluando carreteras en el mundo. Traje una muestra de 358,000 kilómetros de 54 países. Observen una cosa, les comenté al principio que la norma establecida por Naciones Unidas se refería a carreteras que tengan 3 o más estrellas como nivel de seguridad mínimo, ¿no? Esa gráfica que está ahí dice que para esa muestra que les estoy presentando, el 88% de las carreteras tienen menos de 3 estrellas cuando lo medimos en términos de peatones. Esto no me sorprende, tampoco a ustedes, porque ya sabemos que los peatones son los usuarios relegados de nuestras carreteras. Hemos construido ciudades, yo les digo, carrocéntricas. Están hechas para los vehículos y el ser humano es probablemente un usuario de segunda categoría en nuestras ciudades y en nuestras vías. En contraste, los vehículos, el nivel de seguridad encontrado en esa muestra para los vehículos, ocupantes de vehículos, es de 44%. 44% o menos de esas carreteras tienen niveles de seguridad inaceptables. No creo que los sorprendan los números de motociclistas, otro usuario relegado también de nuestras carreteras, usuario de segunda categoría, y por supuesto que el ciclista tampoco nos va a sorprender que tenga niveles de inseguridad tan grandes como los que reportamos ahí del 86%. Esas son las carreteras del mundo, carreteras inseguras, pero más inseguras para otros, para algunos, especialmente los usuarios más vulnerables, peatones, ciclistas, motociclistas. Bueno, ahora sí me toca hablarles de qué hacemos, quiénes somos. IRAP, la International Road Assessment Program, es una organización sin fines de lucro. Trabajamos en todo el mundo desde hace más de 20 años desarrollando sistemas y metodologías para la evaluación de la seguridad de las carreteras. Tenemos presencia, y esos números que están ahí se desactualizan todos los días, ahora en más de 110 países. Hemos evaluado ya casi 3 millones de kilómetros de carreteras en el mundo. Y tenemos muchísimas personas entrenadas y capacitadas, acreditadas en nuestra metodología. Hasta la última cuenta que llevábamos, habíamos contribuido a movilizar inversiones en carreteras más seguras por alrededor de $80 billones y 108,000 kilómetros en unos 62 países. Perdón. ¿Y por qué es importante hacer las vías más seguras? Ya lo dije, hay un tema económico de fondo. Y a eso se refiere esa gráfica que está ahí. Y ahora, llevado al plano de las estrellas, de la calificación por estrellas que les comenté, está demostrado que, independientemente de los números que estén allí, que pueden ser calibrados para Costa Rica o no,
Mejorar la calificación de estrellas de seguridad de una carretera, pasando de una condición muy insegura de 1 estrella a una condición un poquito menos insegura de 2 estrellas, reduce a la mitad los costos sociales que eso implica en términos de personas muertas y lesionadas en las carreteras. Y si continúo la gráfica en forma geométrica, probablemente llevar eso a otro nivel mejor vuelve a reducir a la mitad de esos costos. Esto, de nuevo, independientemente de los números que estén allí reflejados, esto significa que invertir en carreteras seguras es, desde el punto de vista económico, muy rentable. Muy rentable. Y para eso tenemos herramientas que demuestran cuál es la tasa de beneficio-costo de esas inversiones. Pero esto hay que hacerlo bien. A la izquierda tenemos probablemente lo que es Costa Rica y lo que son la mayoría de nuestros países en vías de desarrollo, donde aplicamos estrategias reactivas y remediales. Es decir, esperamos a que la carretera sea insegura, esperamos a que se muera la gente, esperamos a tener un problema social y tratamos de arreglarlas. Y eso tiene un mayor costo, tiene un mayor impacto social, hay que esperar a que se muera la gente. Y eso, evidentemente, no es la forma más eficiente de usar los escasos recursos públicos. A la derecha, una estrategia, en contraste, una estrategia preventiva, donde anticipadamente diseñamos la carretera con los elementos de seguridad y no esperamos a que se muera la gente para hacer una carretera segura. Eso, en términos reales, en términos sociales, tiene un menor costo y tiene un mucho mayor impacto, evitando la desgracia humana que tenemos, que comentamos al principio. Eso está alineado con la meta 3 del decenio de acción. La meta 3 se refiere a carreteras nuevas, carreteras que se construyen anticipadamente con elementos de seguridad. Lo otro, que hay que hacerlo también, la estrategia reactiva, es arreglar lo que tenemos. Eso está alineado con la meta 4. Y eso es lo que pasamos haciendo, arreglando carreteras inseguras. Pero ojalá, que estamos aquí hablando con los ingenieros que diseñan las carreteras nuevas del futuro, ojalá también pensemos en diseñar esas carreteras en forma segura. Voy a abreviar un poco algunas láminas para poder poner mi presentación en el tiempo. Voy a hablarles de una de las herramientas, 2, que tenemos en AIRA para hacer esto. La herramienta principal con la que evaluamos la seguridad de las carreteras y asignamos esa calificación de 1 a 5 estrellas se llama así, la clasificación por estrellas, el Star Rating. También tenemos otra herramienta que se puede usar para carreteras que no existen, para diseños, y se llama, por lo tanto, Star Rating for Designs. Nos permite hacer el ejercicio en forma anticipada, antes de construir, estrategia preventiva. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? En forma rápida. Necesitamos datos de la carretera, necesitamos salir a la carretera, tomar un video, tomar fotografías cada 100 metros. Esa información georreferenciada la vamos a convertir en códigos alfanuméricos a través de un protocolo de codificación donde evalúo una serie de más de 70 atributos de la carretera, presencia o no presencia de barreras de contención, distancia del borde de la carretera a los objetos, etcétera. Una serie de características, curvatura, estado del pavimento, etcétera, etcétera, que hacen a la seguridad de la carretera. Esa interpretación que la hace una persona de esas condiciones de la carretera se convierte en una base de datos que, complementada con información de soporte de flujo vehicular, historial de accidentabilidad, velocidades de operación, velocidades nominales, costos de las soluciones de ingeniería, etcétera, etcétera, se procesan a través de nuestra herramienta, de nuestra herramienta principal que se llama Vida, que es el motor de análisis, y obtenemos dos cosas principalmente, 2 productos. La clasificación por estrellas, es decir, a cada segmento de la carretera se le asigna un nivel de seguridad de 1 a 5 estrellas con un código de colores, y un plan de inversión para mejorar las condiciones en aquellos tramos que fueron evaluados en forma más insegura. Ahí hay una muestra de los elementos que se toman en cuenta, y son muy pocos, solo para ilustrar.
presencia de cruces peatonales, el tipo de cruce peatonal, la presencia de separadores centrales o el tipo de separador central que puede ser desde ninguno hasta una isla o una barrera New Jersey, el tipo de sistemas de contención lateral, la presencia de objetos rígidos al borde de la carretera y la distancia a estos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esto, con mucho gusto, al final voy a dejar enlaces para que puedan entrar a leer toda esa documentación técnica que tenemos allí. De todo ese proceso que les decía, después de codificar o interpretar esa carretera cada 100 metros, ponerlo en el motor de análisis, aplicar evidencia científica existente que nos dice cuáles son los elementos que hacen más o menos segura una carretera, vamos a obtener un puntaje de riesgo, básicamente, ¿no? Un puntaje de riesgo que evalúa una serie de condiciones típicas, como son la posibilidad de salida del camino, del lado del conductor, del lado del acompañante, la posibilidad de un choque frontal, que es el choque más mortal, por cierto, la posibilidad de un choque en intersección, la posibilidad de desviarse o hacia un acceso a una propiedad, etc. Es una serie de parámetros que se evalúan a través de un algoritmo, y ese puntaje de riesgo, en forma inversa, se convierte en un puntaje de nivel de estrellas. Así que aquellos tramos que obtienen el puntaje de riesgo más alto tendrán la calificación de estrellas más baja, ¿no? Entonces terminamos calificando cada tramo de la carretera con un puntaje de 1 a 5 estrellas, donde 1 estrella, color negro, es la condición más insegura y 5, color verde, es la condición más segura. En el centro, por allí, condición anaranjada, el mínimo mundial establecido por Naciones Unidas de 3 estrellas. Y esto lo hacemos en forma separada para los ocupantes de automóviles, de motos, ciclistas y peatones, por supuesto, porque no podríamos evaluar en forma general, porque tienen condiciones muy distintas cada uno de esos usuarios. Esos mapas que están ahí son reales y son de algún país de Europa, no importa cuál, pero pueden ver cómo terminamos representando a través de esa escala de colores los tramos de acuerdo a los niveles de seguridad que tienen. Entonces, deseablemente, y ahí casi no hay, tramos de 5 estrellas, tramos con la más alta seguridad, y como pueden ver en esa evaluación hay muchos tramos entre 1 a 2 estrellas y algunos pocos de 3. Ahí hay mucho que hacer. Esa es una evaluación de una condición antes de la intervención. Ese es un diagnóstico de línea de base de los niveles de seguridad de esa red de carreteras en ese momento. Y esto que está acá simplemente es otra forma de representar lo que estaba ya en forma de mapa. Abajo está la progresiva, como ejemplo, donde pueden ver el encadenamiento cada 100 metros y pueden ver una curva que representa los niveles de estrellas. Arriba tenemos 1 y abajo tenemos 5. Y ahí podemos ver para cada encadenamiento cuál es el nivel de estrellas. Y por lo tanto, podemos identificar, en este caso, puntos de muy buena condición, puntos de 4 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, otro punto que está por acá con muy buena condición, y podemos también empezar a georreferenciar aquellos puntos con las peores condiciones, como es ese pico de una estrella que se muestra allí. Por supuesto que el producto siguiente, que es un plan de inversiones, va a estar enfocado a atenuar las condiciones que hacen que ese tramo tenga ese nivel tan bajo de seguridad. Y eso es lo que sigue, justamente. Un plan de inversión para vías más seguras es una receta, permítame usar la palabra, es una recomendación de un conjunto de inversiones que, científicamente probadas, demostrando su efectividad y ordenadas en términos de la mayor efectividad o la mayor costo-efectividad, maximizarían el uso de los recursos para mejorar el nivel de seguridad de esa carretera que estamos analizando, ¿no? Y por lo tanto, esto fundamentalmente se basa en 2 premisas, y es la evaluación del costo y la evaluación del beneficio. La evaluación del costo es muy fácil, todos somos ingenieros y sabemos hacer un presupuesto. ¿Cuánto me cuesta instalar 1 kilómetro de barrera lateral de contención con X o Y especificaciones? Bueno, eso es el costo, ¿no? Pero el beneficio, que es la otra parte de la ecuación, es el beneficio de vidas salvadas o muertes evitadas y lesiones evitadas en un periodo de análisis de 20 años. Y eso se puede monetizar
porque hay métodos económicos para asignarle un valor a la vida humana y a las lesiones. Y esto más o menos estamos hablando de que se puede monetizar a través de 70 veces el Producto Interno per cápita del país en el que estemos trabajando, solo para darles una idea. Esa relación entonces de beneficio-costo, sobre la cual se fundamenta el plan de inversiones, es la que nos va a decir cuáles son aquellas inversiones que son más costo efectivas y en cuáles debemos de realmente poner la plata, especialmente cuando tenemos recursos escasos y podría ser que no tuviéramos suficientes recursos para implementar todo un plan de inversiones. Estas son fotos perdón que me las salté un poquito rápido, de algunas evaluaciones que hicimos de la red de México, de 22,000 kilómetros de la red mexicana. Como pueden ver allí, en términos de riesgo, por supuesto que saltaron algunos picos, como pueden ver, y creo que no tengo, unos picos de riesgo que estaban por allí, que se asociaban justamente a esta condición de la carretera que tienen acá. Una carretera de montaña con muchas curvas, con pendientes, sin barreras laterales, estrechas, sin hombros, con objetos laterales, con todas las cosas que usted tenga, que pueda observar ahí para matarse realmente, ¿no? Y por supuesto que terminan siendo evaluadas con carreteras de 1 estrella apenas. Otro caso que está por ahí también, en carreteras de montaña en México. En contraste, carreteras muy planas, con muy buena señalización, con elementos de calmado de tráfico, traffic calming, con muy buena visibilidad, etcétera, terminaron siendo carreteras evaluadas con muy alta calificación. Esto que está aquí es una muestra de cómo se ve un plan de inversiones. Es el de México, realmente. Pero quiero que lo vean por partes. Acá, en la primera columna, tenemos las contramedidas o las soluciones de ingeniería que el sistema me está recomendando, que son probadamente, a través de la evidencia empírica existente, que son las soluciones de ingeniería más adecuadas para la situación encontrada. Y ahí me dice, por ejemplo, que la colocación de barreras de seguridad lateral en el lado del copiloto, en nuestro caso sería en el lado derecho de la carretera, tendría que hacerse en 3.243 kilómetros, segunda columna, ¿verdad? ¿Y a dónde están esos kilómetros? Los puedo ir a ver en un mapa, en una tabla, ya con mucho más detalle. Esto es un resumen. Que esa contramedida específicamente tendría el potencial de muertes y lesionados graves salvados en un periodo de análisis de 20 años, de 25.992 muertes, lesionados graves salvados, que el valor presente total traído a hoy con una tasa de descuento de ese beneficio humano de salvar personas y evitar lesiones es de una cantidad enorme de pesos mexicanos, que el costo estimado de ingeniería, es decir, las inversiones, es otra cantidad, por supuesto que es mucho menor. Ya dije que las inversiones en seguridad vial son altamente rentables, y que, penúltima columna, la relación beneficio-costo de esa medida, en particular la primera, es 6 veces. Por cada, en este caso, peso mexicano que yo invierta colocando barreras de seguridad en esos 3,000 y resto de kilómetros, voy a obtener 6 pesos de retorno económico, de retorno social para el país. Y así pueden ver ustedes entonces que básicamente 75% de las inversiones totales del plan se concentran en unas 5 o 6 contramedidas muy sencillas, las que son casi obvias: barreras, algunos casos duplicación de calzada, en algunos casos barreras medianas, son barreras muy efectivas para evitar choque frontal, que es el más mortal, eliminación de peligros laterales, árboles, cunetas, precipicios, etcétera, y algunas cosas que se usan en México que son muy baratas y muy efectivas, como las bandas de alertamiento, las que hacen ruido y alertan a la gente cuando está saliéndose de las carreteras, por ejemplo. Mire qué linda esa medida, una medida muy barata que tiene una tasa de retorno de 21, y es algo que aquí no hacemos prácticamente, poner ese tipo de medidas como las bandas de alertamiento o de estruendo, como le llaman los mexicanos, que son altamente eficientes en la reducción de muertes y fatalidades. Ya con esto voy terminando. Aquí quedan unas diapositivas con algunas de los enlaces principales a nuestras páginas y a nuestras páginas de recursos, donde podrán
consultar, descargar información. Hay mucha información para los ingenieros, los investigadores. Por favor, dense la oportunidad de dar una vuelta. Hay datos mundiales, hay datos de Costa Rica, hay bases de datos muy ricas y hay mucha información técnica. Muchísimas gracias por la atención y bueno, estoy preparado para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Edgar. Ay, no está funcionando. ¿Sí habla por acá? Ahora sí. Muchas gracias, don Edgar. Y así es, han llegado bastantes consultas acá a la plataforma y la primera dice, en el sentido de que la mayor parte de las vías no son vías seguras, ¿qué tanto pesa la falta de educación vial con respecto a la pirámide de movilidad urbana? Uy, esa está un poco... A ver si la logro entender. Estamos hablando de un sistema, como comenté al principio, donde hay componentes que tienen que ver con la infraestructura, pero también hay componentes que tienen que ver con el comportamiento, con los usuarios. Creo que a eso se refiere con el asunto de educación, ¿no? De nuevo, ya en esto me repito, diciendo, no podemos pensar que solamente por la vía de más y mejor infraestructura vamos a reducir las muertes y las lesiones en las carreteras, porque definitivamente los usuarios tienen que reaccionar a esto con comportamientos seguros, específicamente los temas de velocidad, alcohol y algunas otras prácticas que son inseguras en carretera. El día en que tengamos carreteras más seguras, ciudades más seguras, y aquí creo que empiezo a contestar la pregunta, vamos a poder empezar a invertir esa pirámide de movilidad. Vamos a poder poner a los peatones y a los usuarios en sistemas no motorizados en la cima de la pirámide, porque vamos a fomentar a través de ciudades seguras el caminar, el desplazamiento en sistemas no motorizados, etc. En la medida en que tengamos carreteras inseguras, no vamos a bajar a la gente de los carros. No hay forma. No podemos pretender pedirle a la gente que camine o que ande en bicicleta si estamos proveyendo infraestructura sumamente segura, si no estamos haciendo gestión de la velocidad, si no estamos haciendo lo que en inglés se llama el enforcement correcto de la ley o la aplicación correcta de las normas de tránsito. No hay forma de invertir la pirámide, no hay forma de peatonizar una ciudad o de bicicletear una ciudad, perdón el término. No hay forma de fomentar ese transporte no motorizado en un sistema inseguro. Creo que por ahí venía un poco la consulta. Así es, otra de las consultas dice, ¿cuál es su opinión sobre desaparecer una agencia especializada para seguridad como es el COSEBI con fondos propios y concentrar esa responsabilidad en un ministerio? Me están poniendo en una posición incómoda porque estamos hablando de temas que no son exactamente de mi actuar, pero como costarricense voy de corazón a dar una opinión, y es que los países con más éxito en temas de seguridad vial son aquellos que han especializado la gestión de la seguridad vial. Los países que han destinado recursos, que han creado agencias especializadas, que han asignado responsabilidades especializadas y que además tienen un mandato claro en esa agencia y hay una coordinación interinstitucional eficiente. No sé si en Costa Rica estamos en ese punto donde realmente una agencia como el COSEBI se hable todos los días con una agencia como el CONAVI y puedan definir políticas y estrategias de seguridad vial. No sé si llegamos ahí todavía. Con esto quiero decir de que prefiero la especialización, prefiero la dedicación exclusiva y prefiero los recursos exclusivamente asignados a un actor en el sistema en lugar de diluirlo en una agencia más general. Bien, continuamos con la siguiente consulta. Usted menciona el diseño de carreteras seguras, pero en el caso de la Ruta 1 se sacrifican los espaldones y el ancho del carril por el aumento del flujo vehicular. Sí, es que eso es lo que pasa siempre, ¿no? Porque estamos premiando a los vehículos, estamos premiando capacidad y no seguridad. Ese es el concepto. Miren, y esto ya ahora sí se los va a decir Edgar Zamora y no IRAP. Les voy a poner una ilustración que es con la que mejor puedo representar esto. Siempre hablamos de desarrollar infraestructura y eso no está mal. Tenemos que seguir desarrollando más
y mejorar la que ya tenemos. Eso, no estoy contra eso, conste. Pero probablemente muchos de ustedes han estado en California. California es el ejemplo más patético de que la cantidad de infraestructura no resuelve los problemas de movilidad. California tiene autopistas de 12 carriles y tiene las congestiones más terribles del mundo, probablemente. Eso es como cuando uno que le gusta comer se engorda un poquito y ya no le queda el pantalón, entonces va y se compra un pantalón más grande y sigue comiendo y se vuelve a comprar otro pantalón más grande. Llega un momento donde no hay pantalón para uno. Así funciona la infraestructura. La demanda siempre va a estar por encima de la oferta de infraestructura. Entonces la solución no siempre es desarrollar más infraestructura, es usarla de forma más eficiente. Bueno, eso es lo que está pasando en la Ruta 1, ¿no? Donde ya no cabemos, vamos sacrificando los elementos de la seguridad por dar más capacidad, que al final no sé si termina siendo más capacidad, pero termina siendo más carriles. Ok. Aparte de los puntos técnicos de seguridad, ¿existe algún programa de educación vial para disminuir los accidentes? Bueno, existen muchos programas de seguridad vial. COSEBI mismo tiene algunas campañas y mundialmente el programa más grande de seguridad vial es el segundo decenio de acción, a través del cual Naciones Unidas está instando a los países a asumir, a definir y a implementar estrategias concretas alineadas con los objetivos del segundo decenio para la reducción de las fatalidades. Yo creo que los programas tienen que venir de los países, tienen que ser el resultado de un análisis de la condición particular de los países, pero sin olvidarnos que los programas deben estar alineados a esas buenas prácticas internacionales. Todo programa de seguridad vial debería estar enfocado bajo el concepto de sistema seguro, porque si no, seguimos tratando de resolver islas por aparte. Seguimos tratando de arreglar las calles, olvidándonos de los automóviles, olvidándonos de los sistemas de atención hospitalaria, etcétera, ¿no? Y otra de las consultas dice, en caso de cuadrantes urbanos debidamente señalizados, ¿cómo establecer vías seguras? Ejemplo, la esquina de los choques en Heredia. ¿Y si empezáramos a gestionar la velocidad? Si empezáramos a gestionar los elementos que hacen insegura a esa carretera a través de una mezcla inconveniente de vehículos pesados con vehículos livianos, y si comenzáramos a gestionar alternativas al uso de esa carretera a través de diversificación del tráfico en otros corredores, etcétera. Pero vuelvo a insistir en el primer tema. Y si miráramos el tema de velocidad únicamente, y si empezáramos realmente a tratar de hacer una aplicación de los límites de velocidad, y si hablamos de instaurar zonas 30 kilómetros por hora, que es lo que se ha declarado como la estrategia más efectiva, qué bueno sería que tuviéramos ciudades con zonas 30, ciudades de baja velocidad, donde podamos peatones y automóviles convivir seguros. Probablemente es una de las formas en que podamos reducir este tipo de cosas. Y bien, don Edgar, la última pregunta dice, ¿por qué no está incluido el usuario de transporte pesado? Esa es una buena pregunta, y es porque fundamentalmente no hay mucha evidencia científica mundial disponible, confiable en este momento, para poder hacer un análisis específico para esos vehículos pesados. Entonces estamos haciendo lo que sabemos hacer bien, que es a través del análisis de los usuarios de ocupantes de vehículos en forma general, sin haber podido llegar todavía a un análisis específico de los ocupantes de vehículos pesados, ¿no? Esa es la razón concreta. Este es un modelo de 20 años de desarrollo, pero todos los días estamos tratando de mejorar.